En un hospital pequeño, perdido entre los pasillos fríos y las luces blancas que nunca se apagan, una madre inmigrante caminaba con el corazón en la garganta. Se llamaba Lucía, y desde que había llegado a ese país, había aprendido a soportar miradas duras, palabras cortantes y silencios que dolían más que los gritos. Venía de lejos, de un lugar donde el sol quemaba la piel pero también daba vida, y donde su hijo, Mateo, corría descalzo entre los campos. Ahora, su pequeño apenas respiraba. Cada inhalación era una lucha, un gemido que le rompía el alma. Tenía fiebre, los labios secos y los ojos cerrados, hundidos por el cansancio de los días de enfermedad. Lucía sostenía su mano, temblando, mientras avanzaba hacia el mostrador de urgencias. Las enfermeras la miraron con indiferencia. Ella hablaba un español entrecortado, tratando de explicar lo que pasaba, pero las palabras se le trababan entre el miedo y la desesperación. «Mi hijo, por favor, no puede respirar bien». La enfermera levantó la vista apenas un segundo, con una expresión aburrida. «Tiene que esperar su turno». Lucía asintió, sin entender del todo. Miró a su hijo, que jadeaba débilmente. No podía esperar. Pasaron minutos que parecieron horas. La sala de espera estaba llena de gente, pero el tiempo para ella se detuvo. En su mente solo existía Mateo. Recordaba cuando reía, cuando corría hacia ella gritando «mamá», con los brazos abiertos. Ahora, esos mismos brazos caían sin fuerza sobre su regazo. Lucía quiso gritar, quiso romper el silencio de ese lugar que parecía hecho de hielo. Entonces apareció una doctora. Alta, rubia, con los ojos azules y una bata impecable. Llevaba una expresión de autoridad que llenaba el aire. Lucía dio un paso al frente. «Por favor, doctora, mi hijo está muy mal». La mujer la observó con una mezcla de desdén y fastidio. «¿Usted tiene cita?» Lucía negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, no, pero él no puede respirar». La doctora frunció el ceño. «Aquí se atiende por orden. No puede venir así, sin papeles, sin seguro, sin nada. Este no es un refugio». Las palabras golpearon como bofetadas. Lucía se quedó muda. Sintió que todo el cuerpo le temblaba, pero no de frío, sino de impotencia. Intentó hablar otra vez, pero la voz se le quebró. «Por favor, es mi hijo». Mateo comenzó a toser, una tos profunda, húmeda, que llenó el silencio con un sonido que dolía escuchar. Algunos en la sala miraron, otros apartaron la vista. La doctora dio un paso atrás, como si temiera contagiarse. «Llévelo a otro hospital, aquí no podemos ayudarle». Lucía sintió que el mundo se le derrumbaba. No entendía cómo alguien con un uniforme de médico podía decir algo así. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar ella misma. Se arrodilló junto a Mateo, acariciando su cabello empapado en sudor. «Aguanta, mi amor, por favor, mamá está aquí». La gente empezó a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos. Una mujer joven, con lágrimas en los ojos, se acercó. «Señora, no pueden hacer esto. Su hijo necesita ayuda ya». Pero la doctora la interrumpió con voz seca. «No se meta, usted no sabe lo que hace. Aquí hay protocolos». La tensión creció como una tormenta. El llanto de Lucía rompió el aire, y alguien en la sala gritó que llamaran a la prensa, que grabaran todo. La doctora, incómoda, intentó irse, pero ya era tarde. Las cámaras de los teléfonos la seguían. Mateo empezó a convulsionar, y Lucía gritó desesperada. «Por favor, ayúdenlo». Finalmente, una enfermera corrió a buscar una camilla, ignorando la orden de la doctora. «No podemos dejar que muera». El sonido del corazón de Mateo parecía detenerse entre los gritos, el caos y el llanto. Lucía fue empujada hacia un lado mientras el equipo médico improvisado trataba de reanimarlo. La doctora observaba desde lejos, con el rostro pálido, confundida, atrapada entre su orgullo y el miedo de lo que había causado. Un silencio sepulcral llenó el lugar cuando el monitor del pequeño dejó de emitir pitidos por unos segundos. Lucía sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. En ese instante, deseó desaparecer. Pero entonces, una enfermera gritó algo,
y el sonido del monitor volvió, débil pero constante. Mateo respiraba. Apenas, pero respiraba. Lucía cayó de rodillas, llorando, besando las manos de su hijo, mientras los demás observaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rabia. La doctora intentó hablar, pero su voz se quebró. No había palabras que pudieran justificar lo que acababa de pasar. Alguien subió el vídeo a Internet. En minutos, se volvió viral. Millones de personas vieron a Lucía suplicando y a la doctora negando ayuda. Comentarios, insultos, indignación. El hospital recibió cientos de llamadas, periodistas llegaron a las puertas, y la vida de aquella mujer cambió para siempre. Pero Lucía no pensaba en eso. Solo pensaba en su hijo, en su pequeño corazón que seguía luchando. Lo abrazó con fuerza y susurró entre lágrimas. «Te lo prometo, mi amor, nadie más te va a hacer daño. Nadie más». Esa noche, el hospital estaba envuelto en un silencio tenso. Los pasillos parecían respirar el eco de lo que había ocurrido horas antes. Afuera, un grupo de periodistas esperaba con cámaras y micrófonos, mientras dentro los empleados murmuraban con miedo y vergüenza. Nadie podía creer lo que había visto. Lucía estaba sentada junto a la cama de Mateo, con la cabeza apoyada sobre el colchón, acariciando su mano diminuta. Él dormía, conectado a tubos, respirando con la ayuda de una máquina. Cada movimiento leve de su pecho era un milagro. Ella no podía apartar la vista, temía que si dejaba de mirarlo, todo se desvanecería. El sonido de pasos rompió el silencio. Era la enfermera que había desobedecido la orden de la doctora. Llevaba una taza de café y una manta doblada. «Señora, trate de descansar un poco. Él está estable». Lucía la miró con los ojos hinchados de tanto llorar. «No puedo. Si cierro los ojos, veo cómo se moría en mis brazos». La enfermera se sentó a su lado. «Lo que pasó hoy fue una vergüenza. No todos somos así. Algunos todavía recordamos por qué decidimos ser enfermeros». Sus palabras fueron un alivio, una chispa de humanidad entre tanta oscuridad. Mientras tanto, en otro sector del hospital, la doctora estaba encerrada en una oficina. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. Tenía su teléfono frente a ella, inundado de notificaciones, insultos y amenazas. Su nombre estaba en todas partes. «Doctora racista se niega a atender a niño moribundo», decían los titulares. Su carrera, su reputación, todo se estaba desmoronando en cuestión de horas. Intentó llamar a su superior, pero nadie contestó. Intentó justificarse ante sí misma, no fue por racismo, fue por protocolo, por normas, pero en el fondo sabía que no era cierto. Había visto el miedo en los ojos de esa madre y lo había ignorado. Había sentido una superioridad fría que ahora se le clavaba como un cuchillo en el pecho. En casa, su esposo encendió la televisión y vio su rostro en todos los canales. Los vecinos comenzaron a murmurar, los amigos dejaron de contestar mensajes. El teléfono de la clínica no paraba de sonar. La administración decidió suspenderla mientras investigaban. Pero el daño ya estaba hecho. La ciudad entera la odiaba. Frente al hospital, grupos de personas se reunían con carteles que pedían justicia para Lucía y Mateo. Algunos gritaban su nombre, otros exigían que fuera expulsada del colegio médico. Dentro de la habitación, Lucía rezaba en silencio. No pedía venganza, solo fuerza. Miraba a su hijo y pensaba en todo lo que había dejado atrás, su pueblo, su familia, su idioma. Todo por una promesa de vida mejor. Y aún así, el mundo parecía recordarle a cada paso que ella no pertenecía allí. Recordó las noches limpiando baños, los insultos disfrazados de bromas, las puertas que se cerraban antes de que pudiera explicar. Pero también recordó algo más, la voz de su madre diciéndole que el bien siempre regresa, que la vida castiga sola a quienes siembran dolor. Los días siguientes fueron un torbellino. Los periodistas lograron entrevistar a testigos que confirmaron todo. El vídeo del momento exacto en que la doctora rechazaba atender al niño fue transmitido en horario estelar. Las redes sociales ardían. Miles de mensajes de apoyo llegaron para Lucía. Gente de diferentes países ofrecía ayuda, dinero, abogados, incluso tratamiento médico para Mateo.
La historia había tocado algo profundo en todos, la rabia de ver a un inocente sufrir por culpa de la indiferencia. La doctora, en cambio, no podía salir de su casa. Reporteros esperaban en su puerta. Su nombre se había vuelto sinónimo de crueldad. Intentó borrar sus redes, pero ya era tarde. Todo el mundo había visto el vídeo. En su mente se repetía una y otra vez la imagen del niño tosiendo, la madre llorando y ella misma dándose la vuelta con frialdad. Cada noche soñaba con los gritos, con los ojos de Mateo suplicando. No podía escapar de su conciencia. Una mañana, su hija adolescente se negó a ir al colegio. Todos me insultan, mamá. Me dicen que tengo la sangre podrida como tú. Fue el golpe final. La doctora se derrumbó. Se encerró en el baño y lloró durante horas, comprendiendo al fin la magnitud de su error. No solo había destruido su carrera, había herido a su familia, a su hija, a sí misma. En el hospital, Mateo comenzó a mejorar lentamente. Los médicos decían que había sido un milagro. Lucía pasaba las horas hablándole, contándole historias, prometiéndole que todo cambiaría. Cuando abrió los ojos por primera vez y sonrió débilmente, el mundo pareció detenerse. Era como si la vida, después de tanto dolor, le regalara una segunda oportunidad. La enfermera trajo flores que habían dejado en la recepción, con una nota que decía, para el pequeño héroe que sobrevivió al odio. Lucía no sabía quién las había enviado, pero las sostuvo con gratitud. En su corazón no quedaba espacio para el rencor. Miró por la ventana, donde amanecía un nuevo día, y pensó que tal vez, solo tal vez, el universo realmente tenía su propia forma de hacer justicia. Mientras tanto, lejos de allí, la doctora se miraba en el espejo y no reconocía el rostro que veía. La mujer segura y arrogante había desaparecido. En su lugar quedaba alguien quebrada, consciente de que ninguna disculpa podría borrar lo que había hecho. El karma había llegado, silencioso, implacable, y no había escapatoria posible. Los días pasaron, y la historia seguía creciendo como un incendio que nadie podía detener. En las calles se hablaba del caso, en los cafés, en los noticieros, en las redes sociales. Todos tenían una opinión, todos señalaban a la doctora, todos lloraban al ver el rostro de Mateo en las imágenes que circulaban por Internet. El niño se había convertido en un símbolo, una pequeña víctima que representaba a miles de personas ignoradas, despreciadas, tratadas como si su vida valiera menos. Lucía no entendía del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero sentía el peso de la atención sobre ella. Cada día, más cámaras llegaban al hospital. Algunos querían grabarla, otros simplemente abrazarla. Ella agradecía con humildad, sin saber cómo manejar tanto amor después de haber sentido tanto rechazo. Mateo mejoraba poco a poco. Sus mejillas volvían a tener color, y a veces hasta pedía un poco de sopa. Los médicos decían que su recuperación era asombrosa. Lucía lloraba cada vez que escuchaba esas palabras. Pasaba las noches en vela, observando su respiración, agradeciendo a Dios, a la vida, a todo lo que le había permitido tenerlo de nuevo. Sin embargo, dentro de ella seguía un dolor silencioso, una herida que no se cerraba. No podía olvidar la mirada fría de aquella mujer, ni las palabras que le cortaron el alma. Una tarde, un periodista pidió hablar con ella. Era un hombre de voz suave, de esos que no buscan escándalos sino verdad. Lucía, el mundo está hablando de usted. La gente quiere saber cómo se siente. Ella bajó la mirada, pensó unos segundos y respondió, no quiero venganza. Solo quiero que entiendan que somos personas. Que cuando pedimos ayuda, es porque no tenemos a dónde más ir. Nadie debería ser juzgado por su acento, por su piel o por su ropa. Sus palabras se difundieron rápidamente. En pocas horas, el vídeo de su entrevista tenía millones de reproducciones. Muchos lloraron al escucharla. La doctora vio esa entrevista desde su sala, con las manos temblorosas. La voz de Lucía la atravesó como una aguja. Era una mezcla de culpa y vergüenza lo que sentía. Había intentado justificar su conducta ante los demás, pero ya ni ella creía en sus propias excusas. Miraba su bata blanca colgada detrás de la puerta y sentía repulsión. Recordó el día en que decidió estudiar medicina, cuando juró que su deber sería salvar vidas, sin importar quién fuera.
¿En qué momento había olvidado eso? ¿Cuándo se había convertido en alguien tan distante, tan vacía? Mientras tanto, el hospital se vio obligado a organizar una conferencia de prensa. Querían mostrar que no todos los médicos eran como ella, que el sistema no aprobaba ese tipo de comportamientos. El director pidió a Lucía que asistiera, pero ella dudó. No quería ser espectáculo ni símbolo de nada. Finalmente aceptó, con una condición: no quiero odio. Quiero que esto sirva para que cambien las cosas. Su voz era firme, y todos la escucharon con respeto. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Cámaras, luces, reporteros. Lucía subió al escenario con un vestido sencillo y una foto de Mateo en la mano. Cuando empezó a hablar, el silencio se hizo absoluto. Mi hijo casi muere porque alguien decidió que no merecía vivir. Pero también hubo manos que lo salvaron, personas que no miraron su color de piel ni su acento. Ellos son los verdaderos héroes. No busco destruir a nadie, solo que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Su discurso fue aplaudido de pie. Algunos lloraban, otros grababan con los teléfonos. En ese momento, Lucía se convirtió en símbolo de esperanza, no de odio. Esa misma noche, la doctora decidió escribir una carta. No para los medios, ni para el hospital, sino para Lucía. Tardó horas en encontrar las palabras adecuadas. Su letra temblaba. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito decirte que lo que hice fue imperdonable. No hay excusa posible. Me dejé cegar por prejuicios, por una arrogancia que no entiendo de dónde vino. Desde ese día no duermo, no como, no puedo verme al espejo. Me quitaste el silencio con tus lágrimas, y ahora solo quiero aprender a no ser la persona que fui. Gracias por no odiarme, aunque yo me odie. La carta nunca fue entregada directamente. La doctora la dejó en el hospital, junto a unas flores blancas. Lucía la encontró una semana después, cuando Mateo fue dado de alta. Leyó cada línea en silencio, con lágrimas en los ojos. No sintió rabia. Sentía compasión. Sabía que el verdadero castigo de aquella mujer no vendría de los demás, sino de su propia conciencia. Guardó la carta en su bolso, abrazó a su hijo y salió del hospital por última vez. El aire afuera olía a libertad. Mateo caminaba despacio, sosteniendo su mano. La gente los reconocía, les sonreía, algunos los aplaudían. Lucía sonrió tímidamente. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. En su interior, algo se había transformado. La herida seguía ahí, pero ahora tenía una nueva fuerza. Comprendió que, a veces, el sufrimiento abre los ojos del mundo. Y mientras caminaba hacia la luz de la tarde, pensó que quizá el verdadero karma no era castigo, sino la conciencia que despierta cuando la verdad se hace imposible de ignorar. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios para todos los involucrados. Lucía y Mateo fueron trasladados a un programa de apoyo para familias inmigrantes. Vivían ahora en un pequeño apartamento, modesto pero lleno de vida. Las paredes estaban adornadas con dibujos que Mateo hacía en sus ratos libres: soles grandes, corazones y una figura de dos personas tomadas de la mano. Él había vuelto a reír, y cada una de sus risas era un regalo para Lucía, que todavía despertaba algunas noches empapada en sudor, recordando aquel día en el hospital. A veces se quedaba mirando la carta que la doctora había escrito, guardada dentro de una caja de zapatos. No la mostraba a nadie. Era como un recordatorio silencioso de lo que habían vivido, y de cómo incluso el dolor podía transformarse en algo más profundo. El caso, sin embargo, no desapareció tan fácilmente del ojo público. Los tribunales iniciaron una investigación formal sobre el comportamiento de la doctora. Las autoridades sanitarias revisaron los protocolos y comenzaron a exigir nuevas normas contra la discriminación en hospitales. La sociedad estaba atenta. Las redes se llenaban de historias parecidas: personas que habían sido ignoradas por su acento, por su color de piel, por no tener documentos. El caso de Lucía se había convertido en una chispa que encendió una conversación mucho más grande. En medio de todo eso, la doctora permanecía en silencio. Su nombre ya no aparecía tanto en las noticias, pero su vida seguía desmoronada. Había perdido su licencia médica temporalmente, y muchos de sus colegas se habían distanciado.
Vivía sola en su casa, evitando salir por miedo a las miradas. Pasaba los días leyendo mensajes de odio y arrepintiéndose de cada palabra que había dicho aquel día. Intentó buscar ayuda psicológica, pero ni siquiera ahí encontraba consuelo. El terapeuta le dijo algo que no olvidó: el castigo más grande no es el rechazo de los demás, sino el de uno mismo. Desde entonces, cada mañana se miraba al espejo y trataba de encontrar una razón para seguir adelante. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, vio a una madre jugando con su hijo. La escena la detuvo. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que sentarse en un banco. Cerró los ojos y recordó a Mateo, su tos, la mirada aterrada de Lucía. Las imágenes regresaron con fuerza, como un eco que no quería callar. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Se dio cuenta de que no bastaba con sentirse culpable, tenía que hacer algo con esa culpa. Tenía que reparar, aunque fuera un poco, el daño causado. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en una clínica comunitaria en un barrio de inmigrantes. Al principio, muchos la reconocieron y la rechazaron. «No queremos a una racista aquí», le gritaron. Ella no discutió, no se defendió. Se quedó de pie, en silencio, recibiendo las palabras como quien recibe la lluvia, sabiendo que dolía, pero que también limpiaba. Con el tiempo, algunos empezaron a aceptarla. Trabajaba largas horas, atendiendo a quien lo necesitara, sin importar de dónde viniera. No buscaba redención pública, buscaba paz interior. Mientras tanto, Lucía intentaba rehacer su vida. Consiguió trabajo en una panadería. Cada madrugada salía antes del amanecer, con el corazón ligero, sabiendo que Mateo estaba sano y feliz. A veces, los clientes la reconocían. «Usted es la mamá del niño del hospital, ¿verdad?» Ella sonreía con humildad. «Sí, pero ya somos solo Lucía y Mateo». Había aprendido a dejar atrás el título de víctima. Lo que había pasado seguía siendo una herida, pero también una enseñanza. Comprendió que la fortaleza no siempre viene del poder, sino de la resistencia silenciosa. Un día recibió una carta sin remitente. Era corta, escrita con la misma caligrafía temblorosa que recordaba. «Gracias por seguir adelante. Gracias por demostrarme lo que realmente significa ser humano». No necesitó firma. Supo quién la había escrito. La guardó junto a la primera carta, dentro de la misma caja. Sonrió levemente. No por perdón, sino por comprensión. El tiempo continuó su curso. Mateo empezó a ir a la escuela. Le encantaba dibujar y decía que quería ser médico, pero uno bueno, de los que ayudan a todos. Lucía lo escuchaba y no podía evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. Cada palabra de su hijo era una semilla de esperanza plantada en la tierra del dolor. A veces, cuando caminaban juntos por la ciudad, la gente los miraba con respeto. Nadie imaginaba todo lo que habían sufrido. Por su parte, la doctora seguía en la clínica comunitaria. Ya no usaba bata blanca. Vestía sencillo, hablaba con calma y escuchaba con una humildad que antes no conocía. Los pacientes empezaron a confiar en ella. Una mujer le dijo un día: «Usted mira diferente, como si hubiera aprendido a ver el alma». Ella sonrió, sin responder. Había dejado de buscar absolución, solo quería ser útil. Una tarde de otoño, los caminos de Lucía y la doctora se cruzaron sin planearlo. Fue en un evento de salud pública. Sus miradas se encontraron por un instante. Ninguna de las dos habló. No hacía falta. En ese silencio, ambas entendieron que el pasado no podía cambiarse, pero sí podía transformarse. Lucía bajó la cabeza en señal de respeto. La doctora hizo lo mismo. Era un gesto pequeño, pero contenía todo lo que las palabras no podían decir. Cuando regresó a casa esa noche, Lucía abrazó a Mateo y sintió una paz que no conocía. Tal vez el mundo seguía siendo injusto, pero ella había sobrevivido, había enseñado sin quererlo una lección al mundo entero. Y mientras se quedaba dormida con su hijo en brazos, pensó que el verdadero milagro no fue que Mateo viviera, sino que el odio se transformara, poco a poco, en algo que se parecía mucho al perdón. El invierno llegó con su aire frío y sus cielos grises, pero para Lucía cada día seguía teniendo un brillo distinto. Se había acostumbrado a despertar temprano,
preparar el desayuno de Mateo y caminar juntos hasta la escuela. A veces, en el camino, él recogía hojas secas para regalárselas. «Mira, mamá, parecen corazones», decía riendo. Lucía guardaba algunas dentro de un libro, como pequeños recordatorios de que la vida, incluso después del dolor, podía seguir floreciendo. En las noches, cuando el silencio llenaba el apartamento, solía mirar por la ventana y pensar en todo lo que había pasado. Había aprendido que el tiempo no borra las cicatrices, pero enseña a convivir con ellas. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la doctora seguía con su rutina en la clínica comunitaria. El trabajo voluntario se había convertido en su nueva vida. Ya no la movía el reconocimiento ni el dinero, sino la necesidad de hacer algo que tuviera sentido. Había conocido personas de todas partes del mundo, cada una con una historia marcada por la lucha. A veces se quedaba escuchándola sin decir una palabra, como si al hacerlo pudiera aliviar un poco su propia culpa. Las noches seguían siendo difíciles. Había días en los que el recuerdo del hospital regresaba con fuerza, especialmente el sonido de los sollozos de Lucía. Pero con el tiempo, aprendió a no huir de esos recuerdos. Los aceptó como parte de quien era ahora. Un día recibió una llamada inesperada. Era el director del antiguo hospital. «Doctora, la Junta ha decidido levantar su suspensión. Puede volver si lo desea». Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. «Gracias, pero no, mi lugar está aquí». Colgó el teléfono y se quedó mirando sus manos. Ya no eran las mismas. Habían perdido la arrogancia, la prisa, la frialdad. Eran manos que habían aprendido a curar sin juzgar. Sonrió con tristeza, consciente de que, a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. Lucía, por su parte, fue invitada a hablar en un evento sobre igualdad en el sistema de salud. Al principio dudó, pero luego aceptó. No era una mujer acostumbrada a los micrófonos, pero sentía que tenía algo importante que decir. Cuando subió al escenario, miró al público y recordó los días en que su voz apenas era escuchada. «No quiero hablar de odio ni de venganza», comenzó con voz firme. «Quiero hablar de humanidad. Cuando mi hijo se estaba muriendo, yo no necesitaba compasión, necesitaba atención. Quiero creer que, después de todo lo que vivimos, algo cambió en este país». La sala entera aplaudió. Algunos lloraban. Lucía respiró hondo, agradecida de haber transformado el dolor en palabras. Después del evento, una mujer se le acercó. Tenía una sonrisa tímida y los ojos cansados. «Gracias por decir eso. Yo también soy inmigrante y a veces siento que no existimos para nadie». Lucía la abrazó. «Existimos, y cada historia como la tuya vale más de lo que imaginas». Esa noche, al llegar a casa, Mateo la esperaba con un dibujo. Había hecho 2 figuras tomadas de la mano bajo un arco iris. «Somos tú y yo, mamá, después de la tormenta». Lucía lo abrazó con fuerza y lloró en silencio, sintiendo que su hijo había entendido más de la vida de lo que cualquier adulto podría. En la clínica, la doctora también enfrentaba un día especial. Una mujer había llegado con su hijo enfermo. Hablaba poco español y temblaba al explicar lo que ocurría. La doctora la miró con calma, se agachó hasta quedar a su altura y tomó al niño con delicadeza. «Todo va a estar bien», dijo en voz baja. Aquella simple frase la conmovió. Era como si el universo le diera una segunda oportunidad para hacer las cosas correctamente. Esa noche, al cerrar la clínica, caminó bajo la lluvia y miró al cielo. No había redención completa, pero sí una paz que nunca antes había sentido. Pasaron las semanas y, sin buscarlo, sus caminos se cruzaron nuevamente. Fue en una feria de salud organizada por la ciudad. Lucía estaba ayudando como voluntaria, repartiendo pan y té caliente a las familias que esperaban ser atendidas. Cuando la doctora la vio, se quedó inmóvil. Dudó si acercarse, pero finalmente lo hizo. Lucía la reconoció enseguida. No hubo tensión, solo un silencio cargado de comprensión. La doctora habló primero, con voz temblorosa. «No hay un día que no piense en usted y en su hijo». Lucía la miró a los ojos. «Ya no tiene que pensar en eso. Lo importante es lo que hace ahora». La mujer asintió, incapaz de hablar más.
Mateo se acercó y le ofreció una flor. «Para usted». Ella la tomó con manos temblorosas y sonrió. Fue un gesto simple, pero bastó para cerrar un ciclo que había durado demasiado. Esa noche, Lucía caminó con Mateo hasta el río. El aire estaba fresco y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. «Mamá, ¿crees que la gente cambia?», preguntó el niño. Lucía pensó un momento antes de responder. «Sí, mi amor. A veces el dolor enseña lo que la vida no pudo». Mateo sonrió y le apretó la mano. «Entonces ya no hay que tener miedo». Ella lo abrazó, mirando el horizonte. Sentía que, después de todo, la historia que comenzó con lágrimas había terminado con esperanza. Y mientras las luces parpadeaban a lo lejos, Lucía comprendió que el verdadero poder del karma no estaba en destruir, sino en transformar corazones. La mañana amaneció tranquila, con una brisa suave que hacía danzar las cortinas del pequeño apartamento. Lucía se levantó temprano, como siempre, pero esa vez algo era distinto. Sentía una calma que no recordaba haber sentido en años. Preparó café, puso música suave y observó cómo Mateo jugaba con sus lápices de colores. «Hoy es un buen día, mamá», dijo él, sin levantar la vista. «Sí, mi amor, lo es», respondió ella, mientras sonreía. Había aprendido a reconocer la felicidad en los detalles, en una mirada, en el aroma del pan tostado, en el sonido de la risa de su hijo. No era una felicidad ruidosa, sino serena, la que llega después de haber sobrevivido a la tormenta. A media mañana, recibió un mensaje. Era de la doctora. Le agradecía por el encuentro en la feria de salud y le decía que su conversación la había inspirado a iniciar un nuevo programa para atender a madres inmigrantes con hijos enfermos. Lucía leyó el mensaje 2 veces, con el corazón apretado. Pensó en cuánto había cambiado esa mujer, en cómo el dolor podía convertirse en propósito cuando uno se atrevía a enfrentarlo. Respondió con un simple «gracias por no rendirse». Luego guardó el teléfono y miró por la ventana. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Mientras tanto, la doctora caminaba por el pasillo de la nueva clínica. Las paredes aún olían a pintura fresca. Había conseguido el apoyo de una organización internacional. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su trabajo tenía un significado real. Había colgado una fotografía en la entrada, un grupo de madres sonriendo con sus hijos. No había nombres, solo rostros llenos de esperanza. Cada vez que la miraba, recordaba la promesa que se había hecho a sí misma: «Nunca más dejaré que alguien se sienta invisible». En su escritorio, guardaba la flor que Mateo le había dado aquel día. Se había secado, pero la conservaba como símbolo de redención. Lucía siguió adelante con su vida, aunque no sin desafíos. Había días en los que el cansancio la vencía, o en los que el recuerdo de su hijo perdido volvía con fuerza. Pero ya no dolía igual. Ahora ese recuerdo era una guía silenciosa, una voz que le decía que siguiera luchando. Con el tiempo, comenzó a estudiar enfermería en un programa nocturno. Quería ayudar a otras personas como ella, quería entender desde dentro el sistema que alguna vez le había fallado. Las primeras semanas fueron difíciles, entre el trabajo, la maternidad y las clases, pero no se rindió. Cada vez que pensaba en abandonar, recordaba los ojos de su hijo y la promesa que se había hecho frente a su tumba: «Haré que tu historia cambie algo en este mundo». Una noche, mientras estudiaba, recibió una llamada de la doctora. «Lucía, necesito contarte algo. Hemos recibido fondos para expandir el programa y quiero que formes parte del equipo». Lucía se quedó en silencio, sorprendida. «Yo no soy doctora», respondió con una risa nerviosa. «No necesitas serlo. Necesito a alguien que entienda lo que estas mujeres sienten. Alguien como tú». Aceptó sin pensarlo mucho. Al día siguiente, se presentó en la clínica con Mateo de la mano. La doctora la recibió con un abrazo. No había distancia, no había jerarquías, solo 2 mujeres unidas por una historia que había dolido, pero también sanado. Con el paso de los meses, el proyecto creció. Llegaban mujeres de distintas nacionalidades, cada una con su propio acento y sus heridas. Lucía las escuchaba con paciencia, les ofrecía té, a veces simplemente las acompañaba en silencio. Descubrió que no siempre se necesita una cura, a veces basta con ser escuchado.
Una tarde, mientras cerraba los registros del día, la doctora se le acercó. ¿Sabes? Creo que el destino nos cruzó por una razón. Lucía asintió. Tal vez para recordarnos que todos merecemos una segunda oportunidad. Se miraron con una complicidad que solo nace del dolor compartido. Años después, el nombre de la clínica Renacer comenzó a ser conocido. No por publicidad, sino por lo que representaba. Era un lugar donde nadie era juzgado por su origen, donde cada historia importaba. En la pared principal colgaba una frase escrita por Lucía: el dolor no nos define, lo que hacemos con él, sí. Cada persona que entraba la leía y se detenía un momento, como si esas palabras tuvieran el poder de limpiar las heridas invisibles. Mateo creció rodeado de ese ambiente. Aprendió a hablar 3 idiomas, a respetar las diferencias y a mirar a los demás con empatía. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, le dijo a su madre: «Cuando sea grande, quiero ser doctor, como ella». Lucía lo miró con ternura. «Entonces serás un buen doctor, porque conoces el valor de una lágrima». La doctora envejeció con serenidad. Cada aniversario de la clínica, miraba a Lucía y a Mateo con orgullo. Sabía que la vida les había unido para sanar algo más grande que ellas mismas. En una ocasión, durante un discurso, dijo: «El perdón no borra lo que pasó, pero libera el corazón para seguir amando». Lucía la escuchaba con lágrimas en los ojos. Había aprendido que el perdón no era una debilidad, sino el acto más valiente de todos. Esa noche, al volver a casa, Lucía encendió una vela frente a una fotografía de su hijo mayor. «¿Ves, mi amor? Tu historia no terminó en aquel hospital. Está viva en cada sonrisa, en cada madre que ahora recibe ayuda, en cada niño que vuelve a tener esperanza». El viento movió la llama suavemente, como si el universo respondiera. Cerró los ojos y respiró profundo. El ciclo finalmente se había cerrado. Lo que comenzó con dolor y rabia había florecido en amor y propósito. Y mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Lucía comprendió que el karma no siempre castiga. A veces enseña, transforma y, sobre todo, redime.